Qui, nuestro colega. Señor Núñez Feijóo, buenos días. Soy Joan Soles de Cadena SER. Quería pedirle dos precisiones. La dictadura de Venezuela acusa a la derecha de golpe de Estado. El PP, por su parte, acusa a España de implicación en el golpe de Estado, según el señor Pons. ¿Puede aclarar esta situación? Y la segunda pregunta, ¿qué impresión le produce que el Papa Francisco diga que es pecado grave la contención de inmigrantes? Gracias. Hemos podido tratar este asunto. Facciamo prima la risoluzione in italiano della domanda o no? Tutto insieme. Facciamo tutto insieme? Va bene. Gracias. Digo que hemos tratado el asunto de Venezuela y el asunto de la migración con el presidente del Consejo de Ministros, con el señor Giorgia Meloni, y por supuesto con el vicepresidente y ministro de Exteriores. Y quisiera, en primer lugar, empezar a referirme a las graves revelaciones que ayer hizo el presidente electo de Venezuela y que para ningún demócrata le puede resultar ajeno. Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Las actas están a disposición del mundo, las actas de la oposición, dado que el gobierno se niega a revelarlas. Como también lo están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas y la evidencia de que algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la embajada española en Caracas. Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Está aquí el vicepresidente Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, y me gustaría preguntarle retóricamente: señor vicepresidente, ¿se imagina usted que dos altos cargos de una dictadura entrasen en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza al ministro de Exteriores italiano que esta coacción en una embajada italiana se hiciese con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y con el conocimiento del ministro de Exteriores? Y la segunda pregunta que le puedo trasladar al vicepresidente y ministro de Exteriores es: ¿asumiría el gobierno italiano un episodio de estas características? La respuesta es evidente, y mi posición también. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión, y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del Gobierno español, el no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo.
No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Creo que me he explicado lo suficientemente claro cuál es nuestra postura, y nuestra postura es muy firme, muy determinante. La hemos mantenido desde el primer momento que se han celebrado las elecciones. Hemos esperado a conocer las actas de las mismas. Le hemos pedido al régimen de Maduro que hiciese públicas las actas oficiales, se ha negado a hacerlo y, por tanto, a partir de ahí hemos pedido el reconocimiento del resultado electoral de acuerdo con las actas que facilita la oposición. Hemos mantenido esta postura en España, hemos mantenido esta postura esta mañana en la votación en Estrasburgo y, lamentablemente, en mi país, España, está en contra de que se reconozca el resultado democrático de las urnas en Venezuela. Eso es un hecho incontestable. El segundo hecho lo hemos conocido ayer, y es que en la Embajada Española se ha coaccionado al presidente electo de Venezuela y eso es inadmisible. Que en una embajada española el ministro de Asuntos Exteriores esté relacionado con una coacción a un representante del pueblo venezolano es inadmisible. Y con todo esto concluyo, pues, concretando cuál es nuestra postura. La primera es que hemos de reemplazar al embajador de Venezuela, el embajador de España en Venezuela. La segunda, que el ministro de Exteriores debe de dimitir. Y la tercera, que el presidente del Gobierno de España debe de dar todas las explicaciones sobre este asunto, especialmente qué ha ocurrido en la Embajada Española en Venezuela, y debe de concretar al lado de quién está. Si está al lado de la democracia o de la dictadura. Si está al lado de la libertad o de la extorsión. Y le puedo asegurar que si está al lado de la democracia y está al lado de la libertad, yo estaré al lado del primer ministro español. Si por el contrario persiste e insiste en amparar el régimen dictatorial de Maduro y en no tomar ninguna decisión en relación al ministro de Asuntos Exteriores de España, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia en Venezuela y vamos a seguir planteando nuestra posición. Posición avalada por el Parlamento Europeo. Hemos hecho el ridículo como país en el ámbito internacional. Hemos decepcionado al pueblo español esta mañana en el Parlamento Europeo y es de felicitar al Partido Socialista en Portugal, que ha votado a favor del reconocimiento del presidente electo de Venezuela, y he de lamentar y avergonzarme de la posición del Partido Socialista Español, que ha votado a favor del régimen de Maduro. Lo lamento profundamente como español y como europeo.